destruido, perseguido, mas nunca abandonado. Si aún sigo de pie, es solo por tu gracia. Corro hoy seguro a tus brazos otra vez. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierra, amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Traes vida a los huesos secos, das aliento a cada roto corazón. Rompes la oscuridad con tu eterna luz. Levanto mi alabanza al que me liberó. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Corro a ti, Señor, corro a ti, Jesús. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Y me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. El tema de hoy, como lo anunciamos la semana pasada, es el refugio. Y hermanos, muy
es muy bueno que nosotros entendamos varias cosas importantes que la Biblia nos enseña. Y quiero llevarlos a la primera parte de esta predicación, que es un estudio bíblico, y quiero llevarlos en el Antiguo Testamento a mostrarles ciertas ciudades que eran de refugio. Pero vamos a comenzar con algunos versículos, y el primer versículo está en Deuteronomio 33:27, solamente una parte. Dice: el eterno Dios es tu refugio. Amén. Vamos a ver Salmos 48:3. Dios es conocido por refugio. También en 1 de Samuel 2:2 dice la Biblia: no hay refugio como el Dios nuestro. En el Salmo 32:7 la Biblia dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y en el Salmo 59:17 dice: porque eres, oh Dios, mi refugio. Estos versículos, a manera de introducción a la primera parte, nos habla de quién es nuestro refugio. Y nuestro refugio, hermano, obviamente es Dios. Amén. Es Jesús, es el Espíritu Santo. Estas tres maravillosas personas que obran en nuestras vidas cada día. Y me gustaron estos versículos a manera de introducción. Y en este estudio bíblico, amén, vamos a ver las ciudades de refugio. ¿Cuántos han leído en la Biblia sobre las ciudades de refugio? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece haber algunos como que. Bueno, las ciudades de refugio, vamos a verlo conforme a la Escritura. Era muy interesante lo que la Biblia nos menciona. Por ejemplo, el Números 35, versos 10 y 11, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, señalarán ciudades de refugio. Ciudades de refugio tendrán, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ahí se menciona que va a haber ciudades, pero en esas iban a haber ciudades de refugio. Y era muy específico para qué eran las ciudades de refugio. Ahorita lo vamos a estar viendo. Era para que el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Hay personas que vamos a estar mirando que mataban a otros, y pues entonces la ley de Moisés decía que tenían que vengarse. Pero sin en cambio habían personas que habían herido de muerte, pero no fue con la intención de matarlo, ¿sí? Fue solamente un accidente, y entonces esas personas, dice la Escritura, que podían ir a estas ciudades de refugio. En los versículos 13 y 14 del mismo Números 35 dice: de las ciudades pues tendrán 6 ciudades de refugio. 3 ciudades darán a este lado del Jordán, y 3 ciudades darán en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Esta instrucción Dios la dio antes de que pasaran el Jordán, ¿sí? Y dice: de este lado del Jordán van a tener 3 ciudades, y pasando el Jordán, ya en la tierra de Canaán, van a tener 3 ciudades de refugio. También dice en Josué, capítulo 20, versos 1 y 2. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. ¿Sí? Dios ya estaba recordándole a Josué lo que Dios había hablado a Moisés en Números. En el mismo 20 de Josué, verso 7, dice así: entonces señalaron, y viene con amarillo la siguiente: a Cedes en Galilea, esa es la primera ciudad, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Eso lo dice Josué 27. Pero recuerden que eran 3, pero luego se mencionaron otras 3. En el verso 8 de Josué 20 dice: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Aquí se mencionan las 6 ciudades, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en nuestra predicación la definición de lo que Dios está hablando en cada una de estas ciudades. ¿De quiénes eran estas ciudades? Las ciudades de refugio eran habitadas por levitas.
Recordemos ustedes que la tribu de Leví no tuvieron heredad, pero sin en cambio, de las tribus donde estaban distribuidos, se les dieron más de 40 ciudades a los levitas, y entre esas 40 y tantas ciudades, 6 eran ciudades de refugio, ¿sí? Y vamos a ver que estas ciudades de refugio eran habitadas por los levitas. Los levitas eran los que ministraban la presencia del Señor en el tabernáculo. Números 35:6 dice: y de las ciudades que darán a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales darán para que el homicida se refugie en ella, y además de estas darán 42 ciudades, ¿sí? Entonces era un total de 48 ciudades que les habían dado a los levitas, pero 6 de esas ciudades, que ya vimos los nombres, eran ciudades de refugio. Y también vuelve a decir ahí, para que el homicida se refugie allá. Para eso servían las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran para todo Israel, o sea, cualquiera de Israel podía vivir. También eran para los extranjeros, también ahí podían vivir los extranjeros. Y obviamente, como ya vimos en varias ocasiones, y los asesinos involuntarios. O sea, todo Israel, cualquiera del pueblo de Israel podía vivir ahí. También se podía acoger ahí, se podía vivir ahí a los extranjeros y los asesinos involuntarios. Entonces, estos 3 tipos de personas podían habitar en las ciudades, aparte de los levitas. Pero estas ciudades estaban siendo, vamos a decir así, gobernadas bajo la autoridad de los levitas. ¿Ok? En Números 35:15 dice: estas ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, y para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Tercera vez se menciona esa situación, el homicida sin intención. ¿Por qué era importante esto? Porque la ley mosaica decía: el que mata debe de ser muerto, ¿sí? Eso era lo que decía la ley de Moisés. La ley de Moisés, vuelvo a repetir, decía: el que mata debe de ser muerto. Entonces vamos a ir a Éxodo 21, versos 12 y 13. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual debe de huir. Aquí Dios está hablándole a Moisés, dice: mira, cualquiera que mate debe de ser muerto, ¿sí? Pero el que haya hecho o haya matado sin intención de matarlo, no pretendía matarlo, entonces yo te voy a señalar a qué lugar debe de huir. Y obviamente ya están establecidas las 6 ciudades de refugio, ¿sí? Recordemos que estamos en un estudio bíblico, la primera parte. El vengador de la sangre. Este es un personaje muy interesante, ¿sí? ¿Quién es el vengador de la sangre? Bueno, cuando una persona iría a otro y lo mataba, tenía que venir algún familiar o alguien cercano y se volvía vengador de la sangre. Y ese tenía todo el derecho, según la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley que Dios le había dado a Moisés, de matar al asesino, ¿sí? Esta persona tenía ese derecho. En Números capítulo 35, verso 19 dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, lo matará. Así era la ley. Qué bueno que no vivimos en la ley, ¿verdad, hermanos? Porque la Biblia ahora dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Así, cuidadito, hermano, y dejas de amar a otro. Ay, es que me cuesta. No, cuidado, hermano. Fíjense que el día jueves, con los varones, estábamos aprendiendo los versículos donde dice: sopórtense. Y por mucho tiempo hemos enseñado que tenemos que aguantarnos, hay que soportar a los demás, pero no esa es la definición, decíamos el día jueves. La definición es: háganlo firme al hermano, sopórtenlo, sean su apoyo. Sí, es interesante esto. Entonces, hermano, tú tienes que aprender a amar. Esta era la ley mosaica, recuerden. Ay, hermano, entonces me puedo vengar. No, hermano, la venganza es del Señor. Así estaba establecida la ley de Moisés. Tú ya no vives en esa ley, tú vives bajo la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, el homicidio involuntario, que es uno de los temas que más se ha marcado, vivirá seguro en las ciudades de refugio. Cuando un homicida involuntario mataba a alguien, él podía correr y huir a cualquiera de las ciudades de refugio. Y dice la Escritura, en Deuteronomio, capítulo 19, verso 4:
Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Ahí podría ir esta persona, el homicida involuntario. También en Josué 23 dice, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Cuando el homicida involuntario se daba cuenta que había muerto a alguien, lo había asesinado, él corría a una ciudad de refugio. Obviamente atrás venía el vengador, con vengadores, y lo querían matar, pero entrando a la ciudad de refugio, él quedaba protegido por todos los levitas que estaban ahí. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, miren, chequen mi siguiente punto. Si el homicida involuntario salía de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre podría matarlo. En Números capítulo 35, versos 26 y 27 dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no le será culpada por ello. Él no tendrá culpa, porque él se salió de los límites de la ciudad de refugio. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Recuerde que estamos viendo un estudio bíblico. El homicida involuntario, escucha este punto, solo quedaría en libertad, solo podía salir libre hasta la muerte del sumo sacerdote, que estaba en ese tiempo en cargo. Dice la escritura así, Números 35, 25, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Solamente él podía salir libre, sin temor a que lo matara el vengador de la sangre, si es que el sumo sacerdote moría. En el momento que se declaraba muerto el sumo sacerdote, entonces este hombre quedaba libre y el vengador de la sangre ya no tenía poder para matarlo. Tremendo, ¿verdad? Muy interesante, hermano. Muy interesante todo esto. Este fue el estudio bíblico. Ya les di un gran resumen de lo que eran las ciudades de refugio. Ya les dije cómo estaba el asunto. Ya les mencioné cómo estaba. Ahora vamos entonces a entrar a la segunda parte. Y en esta segunda parte, hermano, hermana, vamos a hablar nuestra predicación. Recordando y teniendo en cuenta todo lo rápido que enseñó el pastor en su clase bíblica. ¿Sí? En su estudio bíblico. Pero ahorita va a tomar más forma. Vamos a empezar esta segunda parte, que es la predicación, con un punto que es el refugio, el pecador, el enemigo y el sumo sacerdote. Amén. El refugio, el pecador, el enemigo y el sumo sacerdote. Obviamente, hermano, que el refugio, esas ciudades de refugio, hacen una representación viva y directa de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús, el refugio. ¿Ok? Dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 18, en la traducción del lenguaje actual. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Amén. Dios nos va a proteger. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos un pasado, ¿verdad? Y ese pasado a veces el diablo lo quiere utilizar. Yo no sé si alguno de aquí habrá asesinado a alguien, pero como ya dijimos, si no amamos a alguien, la Biblia nos dice que entonces nos volvemos homicidas.
Y entonces caemos en esa misma situación de un homicida. Pero Jesús es nuestro refugio. Amén. ¿Quién podía ir a las ciudades de refugio? Todo aquel que necesitaba protección. Todo aquel que había hecho un mal sin querer. Y aún queriendo a veces. Jesús, el refugio. Vamos a mencionar las 6 ciudades que vimos en nuestro estudio y quiero hablarles qué significa cada una de esas ciudades. La primera es sedes, significa santidad. Hebreos 12:14. La Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando tú te refugias en Jesús, estás cubierto de la santidad de Dios. No de tu santidad, sino de la santidad de Dios. Recuérdate que las ciudades de refugio estaban gobernadas por levitas. Eran personas que ministraban la presencia de Dios. La segunda ciudad era Siquem, que quiere decir hombro o apoyo. ¿Qué mejor hombro y apoyo que nuestro Dios? Hay una cita ahí que es Lucas 15:4 y 5 y nos da la referencia de cuando dice la escritura: ¿qué hombre es aquel que si se le pierde una oveja no deja a las demás y se va y la busca y encontrándola la toma y la pone en sus hombros y contento la regresa al redil? Amén. Hermano, Jesús es nuestro apoyo. Amén. A veces tú dices: es que no hay en quien apoyarme. Jesús es tu apoyo, hermano. Si los demás te fallaron, Jesús no te falla. Amén. Jesús es ese apoyo, es ese hombro que te va a ayudar y te va a levantar. Amén. No te echa la mano nada más, te echa el hombro completo y te pone en el hombro. Hebrón quiere decir comunión, y en 1 de Juan capítulo 1 verso 3 dice que la comunión que tenemos nosotros es con Dios. Entonces cuando tú estás dentro del refugio, hermano, tú vas a encontrar apoyo, vas a estar rodeado de la santidad y de la gloria del Señor y vas a tener una comunión directa con Dios, no importando lo que hayas hecho, hermano. Te tienes que arrepentir y Dios va a ser tu apoyo y Dios va a ser tu refugio. La otra ciudad era Becer. Becer significa fortaleza. Y en el Salmo 46 verso 1 dice que Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes angustiado, cuando tú te sientes que las fuerzas ya no pueden más, Dios es tu fortaleza, hermano. Es tu ciudad de refugio donde tú puedes ir a fortalecerte. Amén. Aquellos hombres corrían a la ciudad de refugio y cuando entraban corriendo todos sabían por qué y llegaban los levitas y lo rodeaban y le decían: entendemos tu situación, entendemos lo que estás pasando, pero aquí vas a estar seguro, aquí vas a estar confiado. Amén. Así es nuestro Jesús. Nos ayuda a estar confiados y nos ayuda a fortalecer. Ramot significa altura. Y en Efesios capítulo 2 verso 4 y 6 dice que Dios nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo, hermanos. También en el Antiguo Testamento dice que en nuestras alturas nos hace andar. Hermanos, ya no tenemos que andar nosotros arrastrándonos. Ay, perdón esa expresión. Tenemos que vivir en las alturas de Dios. Eso es lo que significa Ramot, un lugar donde te van a levantar desde el ánimo, te van a levantar en consuelo, te van a levantar en fortaleza, te van a levantar en comunión, te van a echar el hombro en apoyo y en santidad. Y la última, hermano, es Golam, que quiere decir separado. Y en Levíticos 20:26 dice: ustedes me serán un pueblo diferente a todos los demás, separados a todos los demás, un pueblo santo separado para mí. Amén. Cuando nosotros corremos a Jesús, a nuestra ciudad de refugio, hermano, cargando un montón de cosas en nuestras vidas, encontramos que Dios nos separa a su lado para bien. Amén. Era un lugar apartado. ¿Para quién era las ciudades de refugio? Decíamos que para todo israelita que quería vivir, para los extranjeros y también para los homicidas involuntarios. Yo no sé usted, hermano, pero Jesús se ha convertido ahora en nuestra ciudad de refugio para mí. ¿Para usted se ha convertido en esa ciudad de refugio? Y si no lo ves de esta manera, hermano, tienes que aprender
a vivir, porque Él es nuestro refugio. Recuerde que en esta área de predicación estamos hablando de el refugio, y ya vimos que es Jesús, estamos viendo que es Jesús, el pecador, estamos viendo también el enemigo, que es el vengador de la sangre, y el sumo sacerdote. Vamos con el pecador, hermano. Y el pecador, ahí puse algo énfasis que dice, añade tu nombre, hermano. Amablemente usted puede añadir su nombre ahí, en esta rayita. Puede poner si quiere su huella o puede poner su firma. Pero en esta rayita va su nombre y va mi nombre, hermano. Pastor, no batalle, póngale todo maná. No, ahí ponga su nombre, hermano. El pecador, y pone ahí pone su nombre. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Yo merecía la muerte. Tú merecías la muerte. Cuando se dio la ley de Moisés y alguien mataba a otro, tenía que ser muerto. Y algunos los mataron sin intención, pero la ley de Moisés decía, tienes que matarlo. Ojo por ojo y diente por diente. Y el vengador de la sangre lo matará. Pero después Dios, en su bendita misericordia en el Antiguo Testamento, nos habló de un lugar de refugio. Y puso 6 lugares de refugio, ciudades de refugio, que cada una de ellas representa a nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Tú y yo hacemos bien en correr a Jesús. Correr hacia donde está Él y refugiarnos bajo su sombra, habitar en su presencia, porque es ahí donde vamos a estar seguros, hermano, y no va a haber nada que nos pueda dañar. El pecador, la Biblia dice en Ezequiel 18:4, en la segunda parte, no es 8, es una B, el alma que pecare, esa morirá. Así estaba establecido, hermano. El alma que pecare, esa morirá. Ahora Dios viene y nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy tenemos esperanza, hermano. Hoy tenemos esperanza, hermano. Porque, ¿sabes, hermano? Pecadores todos somos. El que escribió las palabras anteriores fue el apóstol Pablo y dijo, Jesús vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Pero él ya había sido redimido, hermano, pero no olvidaba su condición donde Dios lo encontró. Y eso lo ayudaba a mantenerse en humildad, hermano. Mira, hermano, si tú estás entrando como yo en la ciudad de refugio, no te vanaglories que estás en la ciudad de refugio. Reconoce al que es tu refugio y reconoce que es por su gran amor, porque por ti y por mí solamente somos pecadores. La Biblia también nos menciona acerca del pecador en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, hermano, pero hay una ciudad de refugio, hay un lugar de refugio. Yo no sé, hermano, por qué algunos están queriendo morir solos, allá en su soledad, con sus pecados, con su maldad, cuando hay un lugar de refugio llamado Jesucristo. Cuando hay un lugar de refugio donde puedes venir y refugiarte a Él, y dice la Escritura que debajo de sus alas tú estarás seguro, hermano. Amén. Es importante, hermano. El pecado hace una separación entre Dios y nosotros, pero Jesucristo vino a tomarnos y a que entremos a la ciudad de refugio, a su misma presencia. Amén. El refugio y el pecador. Y en ese punto número 2 del pecador, pues entramos todos nosotros, hermano. Nadie se queda afuera. Nadie dice, no, yo lo puedo poner ahí mi nombre porque yo soy bien santo. No, hermano, no. Es más, fíjense que la situación de mucha gente es que están dentro de la iglesia, pero no están dentro de Jesús. No están en Jesús. De nada te sirve venir a la iglesia si no estás en Jesús, si no estás en Cristo. De nada te sirve estar hasta en un ministerio si no estás en Jesús, si no estás dentro de esa ciudad de refugio. Pero recuerden que en el estudio bíblico vimos acerca del vengador de la sangre.
Y entonces el vengador de la sangre lo vamos a ver como el enemigo, hermano. Ay, ese enemigo, hermano. Ese enemigo, ¿cómo nos hace la vida de cuadritos? ¿Verdad que sí? Y ahí abajito le pusimos el vengador de la sangre, hermano. El diablo quiere que tú y yo tronemos espiritualmente. El diablo quiere, el enemigo quiere que tú y yo no sigamos adelante, hermano. Y algunas veces hay situaciones que el enemigo quiere usar para que nosotros nos desanimemos. Tú y yo hemos entrado en esos desánimos a veces. Hemos entrado en esa situación, aún estando dentro de la iglesia, hermano. Hermano, cuando tú estás confiado en el lugar de refugio, tú estás en Jesús, tú estás en tu ciudad de refugio. En el estudio bíblico vimos varias veces que decía, si el homicida involuntario entrare a la ciudad de su refugio, y habla su refugio, y los levitas lo volverán a la ciudad de su refugio, donde se refugió. Tú tienes que hacer esto personal en tu vida, hermano. Yo quisiera decirte que lo queremos hacer por equipo, hermano. ¿Verdad? Nosotros como pastores nos encantaría, hermano, que todos entráramos y decirle al Señor, Señor, mira, yo te presento la maqueta, pero ponle 100 a todos, ¿verdad? Mira, yo hago el examen por todos, Señor. Y si yo saco 100, que todos saquen 100. Y entonces Dios dice, no, hijo, fíjate que aquí no. Pero es que el que hizo el examen fue el papá. Entonces puede entrar la esposa y pueden entrar los hijos. Y Dios dice, no, fíjate. Cada uno tiene que venir a su ciudad de refugio. Tienen que hacer de Jesús su ciudad de refugio. Porque Jesús es el refugio. Pero tiene que convertirse en tu refugio. Tienes que decir, Jesús es mi refugio. No es el refugio, es mi refugio. Amén. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que cuando el apóstol Pablo usó la palabra paga, fue el salario del soldado romano y a ellos les pagaban una miseria? Cuando Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, lo que ustedes están recibiendo por su pecado, es la paga que le dan a uno de los soldados romanos. Y entonces decían, no, pues, nada. Pues no, hermano. ¿No servía de mucho esa paga? El enemigo quiere hacerte sentir que tú debes de pagar por tus pecados anteriores. Pero el versículo dice en la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero déjame decirte algo, Jesús tiene que ser Señor en tu vida. Así como Jesús debe de ser tu refugio personal, debe de ser tu Señor. Amén. Porque si no, entonces la segunda parte no va a ser efectiva. Y el diablo ahí se va a agarrar. El vengador de la sangre se va a querer agarrar. Y el vengador de la sangre va a querer destruirte. Y a veces usa un montón de cosas para destruirte, hermano. Pero tú no debes de permitirlo. Tú estás en tu lugar de refugio. Estás cerca del corazón de Dios. El enemigo, seguimos con el enemigo. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A los que se salen de la ciudad de refugio. Ay, es que el diablo ya me trae. Si el diablo ya te trae, es porque no estás dentro de tu refugio. Porque si el vengador de la sangre encontrara al homicida involuntario fuera de los límites de la ciudad, lo podría matar y no sería culpado por ello. ¿Por qué te sales de tu ciudad de refugio? Déjame decirte que hay muchos que están dentro de la iglesia, pero están fuera de su ciudad de refugio. ¿Por qué te sales de tu ciudad de refugio? El enemigo huele eso. El enemigo anda buscando
anda olfateando, anda buscando una debilidad, anda alrededor como león rugiente. No es un león, pero anda como león. El que es león es Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, hermano. Y si este león que anda nada más como león rugiente buscando a quien devorar, se topa con el refugio nuestro, que es el león de la tribu de Judá, hermano, le pone una. Y ya se la puso, hermano, en el Calvario, hermano. Salió vencedor. Así es que, hermano, ¿por qué te sales de la ciudad de refugio? El diablo quiere que tú te salgas. No, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, es que me hicieron acá. Y hermano, y cuando tú haces, y cuando tú ofendes, ¿quieres que todo el mundo te perdone? ¿Quieres que todo el mundo te ayude? Pero cuando te ofenden, entonces el enemigo es bien astuto, hermano. Es muy astuto. El enemigo intentó hacer que Dios le quitara todo a Job sin intención. El diablo va a venir y va a querer tentarte, hermano. Mira, hermano, el cínico quiso tentar al mismo Señor Jesucristo en el desierto. ¿Tú crees, hermano, que no te va a tentar a ti, hermano? Que cada rato te andas saliendo de tu ciudad de refugio, hermano. ¿No te das cuenta lo que pasó con Sansón? Sansón eres tú, bien fuertote, hermano, con una unción de Dios. Tú que estás todo flaco y todo debilucho en la fe, ¿tú crees que te va a agarrar a besos? Pues no, hermano. Lo más interesante es que Jesús fue tentado en el desierto y salió vencedor. Eva y Adán fueron tentados en el paraíso y salieron derrotados. No es el lugar, hermano, es la convicción. Amén. Donde quiera que estés debes estar dentro de tu lugar de refugio, para que el diablo no gane ventaja, hermano. Amén. Para que el diablo, mira, hermano, está bien que ores por los tuyos, pero también enséñale a orar a los tuyos. Está bien tú como padre y como madre que ores por tus hijos, pero enséñale también a tus hijos a luchar y a orar por ellos mismos. Porque el diablo no duerme, hermano. El diablo es bien tremendo. Pero nuestro Dios tampoco duerme y es nuestro refugio. Seguimos con el enemigo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Hay unos que vienen a la iglesia, hermano, y siguen practicando el pecado, siguen siendo homicidas. Es que mira, hermano, yo voy, pero no puedo saludar al hermano porque el hermano me cae bien atravesado, hermano, me cae muy mal. Nada más lo veo y se me revuelve el estómago. Ya no siento mariposas, siento murciélagos y sopilotes dentro del estómago. Ya no son mariposas, son agruras cuando lo veo. ¿Ya? Me da en el hígado, hermano, pero Cristo también lo redimió a él. No, hermano, no. Decíamos que el cuerpo de Cristo, decíamos el jueves, en una ocasión, hablábamos acerca de que tenemos que ser el mismo cuerpo. De hecho, fue el jueves, ¿verdad? Y el mismo cuerpo. Y entonces decíamos, no, pues algunos vemos a los demás hermanos como parte del cuerpo, pero pensamos que es una uña enterrada, que es un barro, que es un callo, que es un hongo en el dedo del pie, que es una anomalía en el cuerpo de Cristo. Y no, hermano, es parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y es parte tuyo también, hermano. Pero cuando tú no quieres amarlo, entonces el problema no está en el hermano que te causa agruras, hermano. El problema está en ti, hermano. Por muy adentro que te sientas de Jesús, por muy adentro que te sientas, el enemigo está ganando ventaja, hermano. Mira, hermano, en el mismo cielo, ¿cómo te imaginas tú el cielo? ¿No te imaginas el cielo un lugar de pura santidad? ¿No te imaginas el cielo un lugar de pura gloria? 24/7 alabanzas a todo lo que da Dios. ¿Ah? Imagínate el cielo. Pues en el mismo cielo se halló pecado. En el corazón de un arcángel tan hermoso se encontró vanidad, orgullo. En el mismo cielo. ¿Quién te hace pensar tú que estás en la iglesia y crees que eres inmune a todo, hermano?
No, hermano, aunque te hayas vacunado contra el COVID, no eres inmune a las acechanzas del enemigo. El enemigo quiere que tú sigas practicando el pecado, porque el que peca es del diablo, no dice que es de Dios, hermano. Había muchos asesinos voluntarios, no involuntarios, voluntarios. O sea, sí lo maté, pero yo no voy a decir nada y me voy a meter a la ciudad de refugio. Pero los levitas checaban cómo estaba el asunto, investigaban todo, y si es que se hallaba culpable, lo entregaban al vengador de la sangre. No le era, podía estar seguro mientras duraba el juicio, hermano, pero después, órale, se lo echaba el vengador de la sangre, hermano. Hermano, nosotros no tenemos que ser así, hermano. No tenemos que exponernos de esa manera. Recuerde que el enemigo quiere hacer estragos en nuestras vidas. Pero lo más interesante, hermano, es que Jesús es nuestro refugio. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Jesús es nuestro refugio? Amén. Ok, bajen la mano, no levanten la mano, pero contéstese. Jesús es tu refugio. Es tu refugio. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Salmo 71:1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Amén. Hermano, cuando tú te refugias en Dios, el pecado que te avergonzaba ya no tiene poder. El pasado que te avergonzaba ya no tiene poder. El enemigo podrá venir y si quiere ladrar y aullar y decir un montón de cosas y condenar y decir todo lo que merecemos, pero no seremos avergonzados porque Jehová es nuestro refugio. En Deuteronomio, del capítulo 33, versículo 27, en la primera parte, en la Nueva Traducción Viviente dice: el Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Y recordaba yo la ciudad de refugio, que significa hombro o soporte o ayuda. Amén. Es ese pastor, hermano, que todos los días sale y busca al perdido, busca al descarriado, y una vez que lo encuentra, lo pone en sus hombros y se lo lleva a casa. Amén, hermano. Y Él va a buscarnos antes de que nos encuentre el vengador de la sangre, hermano. Y nos da la oportunidad una vez más de regresar al redil. Y nos da la oportunidad una vez más de estar entre sus brazos eternos. ¿Qué mejor lugar que los brazos de nuestro refugio, hermano? ¿Qué mejor lugar? ¿Por qué te sales de tu ciudad de refugio? ¿No sabes lo que hay allá afuera? Una vez tú ya conociste al Señor, el Señor tuvo misericordia de ti. ¿Por qué quieres regresar a ese muladar? ¿Por qué quieres regresar a ese pecado? Jesús, mi refugio. En el Salmo 143, verso 9, la Biblia dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Amén. Dios nos va a librar de nuestros enemigos, hermano. Pero escúchame, hermano, escúchame, hermana. El hermano que está a tu lado, la hermana que está a tu lado, el hermano que a veces te digo que te hace sentir agruras, no es tu enemigo, hermano. ¿Saben por qué fracasó Saúl? Porque empezó a luchar con un enemigo que no era su enemigo. Empezó a luchar con el ungido de Dios. Y cuando nosotros estamos luchando contra los demás, estamos luchando la batalla equivocada. Dice la Escritura que nosotros tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero vamos a luchar desde adentro de nuestro refugio, hermano. No te salgas, por muy valentón que te sientas, hermano. Por muy fuerte que te sientas, no te salgas. Desde ahí lucha, hermano, desde ahí pelea. Y el Dios que es tu refugio y que es mi refugio, nos va a librar de nuestros enemigos. En el Salmo 71, en el verso 13, en la primera parte dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Hermano, a veces se nos van las cabras y nos salimos. Nos enojamos, hermano. ¿A usted no lo han hecho enojar, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Nos hacen enojar, hermano. Y decimos: Dios, ¿por qué? Déjame orar por esto, Señor.
Padre, te pido en el nombre de Jesús que los elimines. Que los ilumines, Señor. Nos hacen renegar, nos hacen enojar en el trabajo, en la escuela, los vecinos, la familia, hermano. Y parece ser que ya estamos en los límites de nuestra ciudad de refugio, pero Jesús es nuestro refugio donde podemos recurrir continuamente. Amén. Amén. Aleluya. El mejor lugar donde podemos ir cuando nos hemos salido de la ciudad de refugio es regresar a la ciudad de refugio, hermano. Regrésate a tu ciudad de refugio, hermano. ¿A qué te sales, hermano? Es que me siento bien fuerte, hijo. Ahorita va a ver el enemigo. No, hermano, no te pongas, hermano. Yo solito, échenme al diablo. No, hermano, no. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Espíritu Santo nos guía, está con nosotros, hermano. Dios ha dicho en su palabra en el Antiguo Testamento, no te dejaré ni te desampararé, hermano. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué quieres pelear solo, hermano? ¿Por qué quieres pelear sola, hermana? Tú no eres llanero solitario, hermano. No eres llanero solitaria, hermana. Ni tampoco eres una solitaria o solitario. Puedes recurrir a esa ciudad de refugio. El refugio, el pecador, el enemigo y el sumo sacerdote. Y entonces muchas gracias, es donde vamos a entrar, sí, gracias, donde vamos a entrar al sumo sacerdote. ¿Alguien recuerda en el estudio bíblico que se mencionó al sumo sacerdote? ¿Cuándo se mencionó al sumo sacerdote? Se menciona la muerte del sumo sacerdote. ¿Sí recuerdan eso? El homicidio involuntario vivirá en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en ese momento. Y el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite de la santa unción. Entonces tengo una pregunta. Dice, ¿hasta la muerte del sumo sacerdote? ¿Sabes quién es nuestro sumo sacerdote? Es Jesucristo, hermano. Y ciertamente gustó la muerte, pero salió más que vencedor. Y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Y volverá por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo va a morir nuestro sumo sacerdote? Nunca. Tú y yo podemos estar viviendo siempre dentro de nuestra ciudad de refugio. Pero es que yo me quiero salir de la ciudad de refugio. ¿Quieres salirte? ¿Sabes quién está allá afuera? Está el pecado, está el enemigo, listo para devorarte, listo para matarte, listo para enterrarte. Y dice la Escritura que ¿qué aprovechamos si nos salimos de la presencia del Señor y vamos otra vez a hacer lo mismo, las mismas burradas que hacíamos antes de pecado? Si ya Jesucristo fue sacrificado. Hasta la muerte del sumo sacerdote. Ciertamente en la ley de Moisés los sacerdotes morían, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que, wow, hermano, tú y yo estamos de la mejor manera. Estamos con el mejor, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Dice la palabra, ahí está en pantalla. Por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos en quien hemos creído. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y añade que es Jesús el Hijo de Dios. En el verso 15, el mismo 4 de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Aleluya, hermano. Amén, hermanos. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, hermano. Él sabe por qué nos queremos salir de los límites de nuestro refugio. Él sabe por qué estamos dentro de la ciudad de refugio. Él sabe por qué yo no me salgo de la ciudad de refugio. Porque al igual que tú, hermano, me he salido de los límites. Y no me vas a decir que no te ha salido, porque te ha salido, hermano. Te ha salido, hermana. Nos hemos salido, ministros, y no nos ha ido bien. Pero bendito sea Dios, que cual hijo pródigo regresamos a la casa de papá. Bendito sea Dios, que nuestro gran sumo sacerdote también es nuestro buen pastor y deja a las 99 en el redil y va y nos busca. Y encontrándonos, nos echa en el hombro y nos lleva otra vez a casa. Amén. Y déjame decirte que tú y yo a veces hemos llegado al límite, porque nos hemos salido del límite de nuestra ciudad de refugio, hermano, y nos hemos enfrentado al vengador de la sangre. Pero atrás aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos toma y nos cubre para que ninguna flecha del enemigo nos dañe, y nos regresa. Amén. Con misericordia te he vuelto a mí. Él entiende el por qué somos tan dados a regresar a nuestro lugar de mal, y por qué a veces nos queremos salir de nuestros límites, de los límites de su protección. Dice el verso 16 del Hebreos 4: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tú y yo hemos, hermano, salido de los límites y decimos: ya no voy a regresar a la iglesia, ya no voy a querer ir allá, porque me cuesta mucho regresar. Pero Dios nos dice: puedes regresar confiadamente, antes de que el vengador de la sangre te mate, y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermano. Tú y yo tenemos un lugar seguro eternamente, hermano. ¿Por qué te sales de los límites? ¿Por qué nos salimos del límite de nuestra ciudad de refugio? ¿Por qué? Es una pregunta que a veces no cabe en mi mente y en el corazón. Pero como, igual que ustedes, a veces yo no entiendo todo el amor que Dios tiene para mí. Porque no es fácil, hermano, regresar. No es fácil cuando te sales de los límites y quieres regresar a la ciudad de refugio. Pero cuando llegas a la ciudad de refugio, los levitas que te tienen que abrazar, que te tienen que proteger, son los que te critican, los que te echan. ¿Cuántos pecadores hay que no regresan a la iglesia por la misma iglesia? Yo sé que estás dentro de tu lugar de refugio, pero no olvides las misericordias que Dios ha tenido contigo. Fue difícil para mí regresar cuando me desvié, pero hubo alguien que no solamente se acercó a mí, sino a mi esposa, y restauró nuestras vidas. Y gracias primeramente a Dios, estamos aquí. Y gracias a esa persona que tuvo misericordia y nos ayudó a salir adelante. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesucristo.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Hermanos, los hijos pródigos quieren regresar, pero a veces encuentran al hermano en casa. Y el hermano no tiene el corazón del padre, no tiene el corazón de papá. Pero dice la Escritura que al hijo pródigo lo recibió el padre. Qué bueno que no lo recibió el hermano, porque ni lo hubiera recibido, lo hubiera apedreado, le hubiera dicho hasta de que se iba a morir. Pero gracias a Dios que lo recibió el padre, hermano. Este Jesús, que tiene un sacerdocio inmutable, puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el verso 26 del capítulo 7 de Hebreos dice así: porque tal sumo sacerdote nos conviene. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los siervos. Si el sacerdote del Antiguo Testamento era un hombre de santidad, imagínate nuestro sumo sacerdote. En el gorro había una tiara del sumo sacerdote que decía: santidad a Jehová. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes pueden ser santos, como yo soy santo y vuestro Padre Celestial es santo. Y recuerdo que la primera ciudad, Cedes, la ciudad de refugio, era santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y te puedes acercar al lugar santísimo para hallar misericordia y oportuno socorro. Hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Cuándo morirá nuestro sumo sacerdote? Jamás, nunca. Vive por siempre y para siempre. Hebreos 13:8. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La puerta a la ciudad de refugio llamado Jesús, esa ciudad de refugio sigue abierta. Y según Apocalipsis, está abierta también para la misma iglesia. Tengo una última pregunta para ti en esta predicación. Y la pregunta es: ¿estás dentro o fuera de tu ciudad de refugio? No dentro de la iglesia, dentro o fuera de tu ciudad de refugio. Es que, hermano, yo a Jesús lo tengo dentro de mí. Sí, pero ¿está sentado en el trono? ¿Él puede hacer lo que quiera? ¿Él es el Rey y Señor de tu vida? Porque es bien fácil reconocerlo como Señor de los cielos, Señor de la creación, Señor del mar, Señor de las bestias. Pero qué difícil es hacerlo Señor de nosotros. Qué bueno el estudio bíblico que nos dio el pastor sobre las ciudades de refugio. Y qué maravilloso la predicación sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, que ya no muere. Y podemos estar eternamente en su presencia. Y aún sabiendo todo esto, hermano, uno que otro asesino involuntario se quiere salir de los límites. ¿Qué hay allá afuera que te llama la atención? Allá está alguien que te quiere matar. Allá está afuera alguien que quiere destruir tu vida. Y dentro de tu lugar de refugio
vas a encontrar misericordia, amor y gracia para el oportuno socorro. Quiero que te pongas sobre tus pies.